Hola a todos, soy Showtime 112. Regresamos con el capítulo final de la historia de Hermann Göttingen en la Primera Guerra Mundial. Como ya saben, el infame líder nazi tuvo una carrera muy exitosa como piloto de combate en la Gran Guerra. Ve los primeros 2 videos si te los perdiste. Cuando nos quedamos el 16 de julio de 1917, Göttingen era el oficial al mando de la Jagdstaffel, o Escuadrón de Caza 27. Aunque se le acreditó derribar un SE-5A ese día, su Albatros D3 quedó dañado y fue dado de baja tras un aterrizaje forzoso. La nueva montura de Göttingen era otro Albatros D5. La mejora en el rendimiento sobre el modelo anterior era marginal. Los aliados estaban introduciendo modelos mejorados, pero a pesar de todo esto, resultaría ser el tipo más exitoso en la lista de victorias de Göring. Su primera victoria volando el D5 fue el 27 de julio de 1917 al sur de Passchendaele. La supuesta víctima fue un Martinsyde, pero no existen registros británicos que confirmen esa pérdida. Sin embargo, Göttingen consiguió su 10ª victoria. Su 11ª victoria es mucho más segura. El 5 de agosto su patrulla atacó a 9 Sopwith Camel, que entonces eran bastante nuevos, sobre las líneas del frente. Göttingen logró ponerse detrás de un Camel y le disparó desde una distancia de unos 50 metros. Humo comenzó a salir del avión británico y el piloto, el teniente Gilbert Bowden, entró en espiral y desapareció en densas nubes. El teniente Bowden del escuadrón número 70 fue herido, pero regresó a las líneas británicas y aterrizó de emergencia. La carrera de Göttingen iba en ascenso. El 18 de agosto de 1917 fue ascendido a Oberwitland y una semana después se le acreditó otra victoria confirmada, la número 12. Liderando una patrulla vespertina, primero atacó un avión biplaza FE-2. Sus armas pronto se atascaron, así que se retiró. Sin embargo, pudo destrabarlas. Pero en ese momento, vio un Sopwith Camel solitario a 4.200 metros al sur de Ypres. Persiguió al caza británico hasta los 1.800 metros, disparando de manera constante. Su oponente finalmente cayó y se estrelló en la neblina. La afirmación de Göttingen puede relacionarse con la pérdida de un Camel pilotado por un futuro AS, el segundo teniente Orlando Bridgman, nuevamente del escuadrón número 70, quien resultó herido pero sobrevivió al encuentro. La 13ª victoria de Göttingen fue un Airco DHH, 4 del escuadrón 57 Royal Flying Corps, que reclamó el 3 de septiembre. Su reclamación de un Camel de software el 20 de septiembre no fue confirmada. Pero Göttingen tuvo más suerte el 21 de septiembre de 1917. Poco después de las 9 a.m. Göttingen vio 14 cazas Bristol en misión de bombardeo a 4.500 metros. Los cazas alemanes atacaron y Göttingen se colocó debajo de la cola de un Bristol y abrió fuego.
El avión británico cayó y se estrelló. La víctima de Göttingen tenía unas 15 victorias. El segundo teniente Ralph Curtis y su observador Desmond Uniacke del Escuadrón 48. Curtis murió a causa de sus heridas, mientras que Uniacke sobrevivió. El avión británico ciertamente fue derribado, pero además de Göring, otro piloto alemán, el teniente Fritz Kirchheffe, aparentemente recibió el crédito completo por el mismo avión. Esto muestra la naturaleza algo caprichosa del reconocimiento de victorias en la Gran Guerra. Göttingen tuvo que esperar un mes completo hasta su próxima victoria, el 21 de octubre a las 3:45 p.m. Él y otros 5 pilotos avistaron 5 cazas enemigos, que identificaron como Sowwitz, atacando a un avión de reconocimiento alemán Luftverkehrsgesellschaft. Se reclamaron 3 cazas británicos, uno por Göttingen, al norte de Lille. Sin embargo, los pilotos alemanes identificaron erróneamente a sus oponentes, ya que los aviones británicos en realidad eran SE-5S del Escuadrón 84 del Royal Flying Corps. La víctima de Göttingen probablemente fue el piloto australiano Arturo Hempel, quien sobrevivió y fue capturado sin lesiones. La última victoria de Göring en 1917 fue el 7 de noviembre. Lideraba un escuadrón de 9 Albatros y afirmó derribar un DHC-5, pero los registros británicos no muestran pérdidas. Sin embargo, a Göring se le acreditó su 16ª victoria. El resto de noviembre de 1917 hubo poco combate debido al mal clima, lo que frustró los esfuerzos de Göring por ganar la famosa condecoración Pour le Mérite, también llamada Blue Max. En ese entonces requería 20 victorias aéreas. Pasó el resto del año y el comienzo de 1918 de permiso. Göttingen volvió a anotar a fines de febrero de 1918. Su 9º vuelo en avión fue a unos 10 kilómetros de su aeródromo en Mark, Bélgica, durante una patrulla matutina, cuando fueron atacados por 2 Royal Aircraft Factory, 2 británicos. Los pilotos británicos tenían la ventaja inicial de altura, pero la pelea pronto descendió de 4.500 metros a 2.000. Göring estimó que sus oponentes eran pilotos muy experimentados. Su propio avión estaba lleno de balas, pero evitó salir herido. Después de muchas maniobras difíciles, Göring hizo un giro cerrado, lo que lo colocó detrás de uno de los cazas británicos. Disparando su ametralladora, derribó el SC-5 matando a su piloto, el segundo teniente Jorge Craig del Escuadrón 60. El segundo SC-5 fue derribado por el teniente Rudolf Klimke, logrando su 6ª victoria. Una vez más, Göring adornó su informe, llamando a Craig un capitán con reputación de audaz y valiente, cuando en realidad Craig no había tenido oportunidad de distinguirse. Göring dejó de volar por problemas de salud hasta el 7 de marzo, pero al regresar su unidad fue reubicada a unos 50 kilómetros al sureste, en Erson, Francia, como parte de los preparativos defensivos de primavera. La Altstaffel tuvo poca acción. Inicialmente, Goethe tuvo que esperar hasta el 7 de abril de 1918 para obtener su 18ª victoria. Jasta, de 27 años, recibió el famoso triplano Poker de Er-1. No había suficientes para equipar a toda la unidad, así que continuó volando como una Staffel mixta, conservando algunos de sus albatros de 5.
El 7 de abril Götting y 9 pilotos atacaron un avión británico RE-8 escoltado por cazas. Los alemanes volaban una mezcla de triplanos Fokker y Albatros D5. No se sabe qué tipo de avión pilotó Götting en esa batalla, pero sí voló el Fokker en varias misiones, por lo que pudo ser una de ellas. Goethe persiguió al RE-8 y los demás alemanes enfrentaron a los cazas británicos. Otro piloto alemán, el teniente Stoltenhoff, también atacó el RE-8 y de hecho afirmó haberlo derribado. La victoria fue acreditada a Göring como la número 18. Ambos pilotos pudieron haber dañado el biplaza británico, pero la antigüedad de Göring pudo haber influido. La tripulación británica, el teniente Eric Mausen y el segundo teniente Harry Collier, sobrevivieron ambos. El triplano mejoró para Jasta, de 27 años aunque era difícil de volar. Y cuando entró en servicio, ya no era tan bueno como los modelos aliados más nuevos. La dificultad fue experimentada por Göring él mismo. Un día después de que Manfred von Richthofen muriera en batalla, Göring chocó contra un hangar, probablemente por un viento cruzado. Él salió ileso, pero la estructura del avión ya no fue mencionada en los informes, lo que sugiere que fue dada de baja. Jasta, de 27 años, cambió de aeródromo nuevamente el 21 de mayo trasladándose a Vives. Sin embargo, este período fue infructuoso para la unidad, que vio poca acción de combate. Aún así, Göring finalmente recibió su codiciada Pour le Mérite el 31 de mayo, a pesar de no haber alcanzado las 20 victorias. Algún tiempo después de este logro, su unidad fue equipada con un nuevo biplano Fokker D7, que resultó ser un avión mucho más fácil de volar en comparación con el DR, uno triplano. También ofrecía una mayor velocidad máxima y una buena resistencia estructural, lo que permitía realizar picadas más agresivas y otras maniobras. El D7 estaba a la par de cualquier avión aliado de finales de la guerra. Después de cambiar de aeródromo nuevamente el 3 de junio a Mont-de-Soissons, Göttingen despegó en su nuevo Fokker D7 2 días después, seguido por otros 4 aviones. A las 10 a.m. avistaron un biplano de reconocimiento francés Doran AR, uno que dirigía fuego de artillería y volaba hacia sus propias líneas. Götting persiguió al avión francés, gastando aproximadamente una cuarta parte de su munición, y finalmente derribándolo. No hay registros de que un AR-1 fuera derribado en esa fecha, pero sí se perdieron 5 Brigge 14 que son relativamente similares. Götting pudo haber identificado erróneamente a su víctima. El 9 de junio de 1918, Götting lideró una patrulla y vio una escuadrilla de cazas franceses Spad S-7 regresando a su aeródromo. A unos 400 metros de altitud, Götting se lanzó en picada sobre uno de ellos.
informó que el caza enemigo cayó como una piedra y se estrelló en Horseshoe Wood, al sur de Coray. Sin embargo, el piloto francés Pierre Chon sobrevivió al derribo y fue capturado. Esto fue confirmado como la 20ª victoria de Göring. La 21ª victoria aérea de Göring, el 17 de junio de 1918, tuvo un sabor agridulce. A las 8:30 am, su escuadrilla de 7 aviones se topó con 5 puntos, atacando algunos globos cautivos alemanes. Los pilotos de Fokker se lanzaron en picada e iniciaron un combate aéreo, en el que Göring logró derribar un SPAD-13 a unos 500 metros de altitud. Rudolf Kimke derribó otro objetivo. 2 pilotos franceses, el mariscal Franceschi y Agustin Breton, sobrevivieron y fueron capturados, confirmando las afirmaciones alemanas. Sin embargo, 2 de los pilotos alemanes, Maximiliano von Förster y Guillermo Schaffer, chocaron mientras intentaban atacar un solo objetivo. Ambos aviones se estrellaron, matando a sus pilotos. Göring asistió a la segunda Truppenprüfung, o primeras pruebas de tipo de aeronave en Adlershof, que comenzaron el 3 de julio de 1918. Este evento fue iniciado originalmente por Manfred von Richthofen, con el propósito de que pilotos de caza exitosos probaran nuevos tipos de aeronaves, quienes podrían influir en las decisiones de compra. Uno de los nuevos diseños era el Zeppelin Lindau D-1, un antiguo caza metálico en voladizo, con revestimiento de duraluminio sobre las alas y el fuselaje. Göring probó el nuevo caza y le dio una opinión muy positiva. Le siguió Hauptmann Wilhelm Reinhardt, el sucesor elegido por Richthofen, como comandante del Jagdgeschwader 1. Durante un picado, el ala superior y el fuselaje se rompieron, la aeronave se estrelló y Reinhardt murió. Esto abrió el puesto para un nuevo comandante, y el reemplazo fue elegido en 5 días. Resultó ser Hermann Göring. Superó a varios otros comandantes de Stafford con más victorias aéreas. La política fue clave, pues el príncipe heredero Wilhelm propuso a Göring, pero no hay duda de que pidió otro favor a su influyente padrino, el doctor Hermann Eppenstein, un médico rico de ascendencia judía. Liderar el Jagdgeschwader, antes dirigido por el Barón Rojo, fue un gran honor, pero no aumentó mucho las victorias totales de Göring. De hecho, solo sumó una victoria después de su nombramiento. El 18 de junio de 1918, Göring reportó combatir un escuadrón de SPAD-13 franceses cerca de Saint-Vendry a las 8:15 am Bumae. Afirmó haber derribado uno, mientras que otros 2 fueron reclamados por otros pilotos alemanes. Lamentablemente, el informe carece de detalles y, aunque es posible, no se puede relacionar con una pérdida francesa específica. Esta fue la 22ª victoria aérea confirmada de Göring y también la última. Aunque es una puntuación respetable, no lo ubica entre los 50 mejores ases alemanes de la Primera Guerra Mundial. Si no fuera por su papel en la Segunda Guerra Mundial, pocos sabrían su nombre hoy. Göring no voló mucho en los últimos 3 meses de la guerra, pero comandar el Geschwader de Richthofen fue sin duda un gran honor para él. Sin embargo, después de que él asumió el mando, la situación comenzó a deteriorarse para los alemanes, y las pérdidas empezaron a aumentar, ya que los aliados pudieron desplegar un número cada vez mayor de los modelos de aviones más recientes, algo que Alemania no pudo igualar. Para agosto de 1918, el Jagdgeschwader 1 quedó reducido a una sola escuadrilla. ¿Cuántas de las 22 victorias de Göring son ciertas, o al menos altamente probables? La respuesta es 18 o 19, lo cual parece comparable con los registros de la mayoría de los otros pilotos.
Como se mencionó antes, el propósito de esta serie no es glorificarlo a él ni a ninguna ideología totalitaria, sino simplemente dar una perspectiva adicional a la historia. Espero que te haya gustado la serie. Haznos saber si te gustaría ver más videos sobre la Primera Guerra Mundial y siéntete libre de sugerir temas específicos. Y como siempre, sigue viendo Showtime 112.